Hoy regreso con los materiales para una nueva colaboración. En esta ocasión, una web con la que no habíamos trabajado anteriormente, Panda Hall Selected. Os invito a que realicéis un paseo por su amplísima web. Tienen todo tipo de materiales para nuestras manualidades. Junto con los enlaces de los productos que veremos a continuación, también os dejo un código de descuento, un 10% para que vuestras compras os resulten más interesantes. Estará activo durante un año. Y el envío súper rápido. Yo recibí todas mis cosas en apenas 15 días. Y nos vamos ya a ver lo que me han enviado. Comienzo con un set para bisutería. 60 piezas de un estilo tibetano. Ahora vamos a ver qué formas contiene. El acabado de cada pieza es plata antigua, así como envejecida, con unas frases inspiradoras en inglés. Estas pequeñas piezas vienen 11-12 formas diferentes. Las podemos utilizar para realizar pequeños colgantes, pendientes o incluso charms para nuestras pulseras. De este primer producto me gusta hasta el packing en el que viene. Y no creo que tarde mucho en utilizar estas piezas en algún proyecto. El segundo artículo de hoy es un juego de 6 piezas de alicates para joyería. Unas herramientas muy útiles y que van a venir a renovar las ya utilizadas a lo largo de todos estos años en los diferentes tutoriales de bisutería que hemos visto. El material metálico es acero para joyería, más duro que el acero inoxidable. El mango es de goma antideslizante en color rosa y vamos a ir viendo de manera individual cada pieza. Vienen empaquetados por separado y quizás no se vea en imagen, pero dentro de cada bolsita las piezas vienen lubricadas con un aceite especial que los protege. Yo de momento lo voy a limpiar para mostrároslo en el vídeo, pero nunca viene de más utilizar un buen aceite para mantener las condiciones óptimas de cada pieza y prolongar la vida útil de cada una de nuestras herramientas. El primero es un alicate normal con la punta doblada o inclinada. Un largo aproximado de 12 centímetros y medio o 13 y desde luego el tamaño es idóneo para viajar y para utilizar en el día a día cuando realizamos pequeños trabajos de bisutería o manualidades. El más grande de todo el set son estas pequeñas tenazas que vienen protegidas con una pieza plástica para no estropear determinados metales, por ejemplo, que queramos aplanar o aplastar. Un largo total de 13 centímetros y medio aproximadamente y daremos buen uso de él. Unas tenazas o alicates de corte, pequeñitas, su parte plana nos va a facilitar el llegar a recortar pequeños alambres que estén pegados a un soporte. Y el tamaño, como veis, un poquito más pequeño que los anteriores, apenas 10 centímetros y medio. Y llegamos a la joya de la corona de este set de herramientas. Y es que este pequeño alicate tiene cada una de sus manijas con una forma diferente. Ya veremos en algunos tutoriales posteriormente que esto nos va a facilitar a abrir y cerrar anillas e incluso a realizarlas. Por un lado tiene una punta redondeada y en el otro lado del alicate el hueco perfecto para que encaje y nos facilite el realizar cualquier trabajo con argollas o arandelas. Unas tenacillas o alicates de corte normal, una pestaña cortita. Este tipo de herramientas son muy prácticas. Y por último, una herramienta doble, unos alicates de presión, de punta plana, no estriada, finita, no es exactamente redondo, son planitos y finos. Y como estáis apreciando en imagen, en la parte intermedia, también tiene unas pequeñas tenacillas de corte. Por tanto, la función doble de esta herramienta la convierte en muy práctica. Lo que os decía, encantada con la renovación de herramientas de mi taller. Nos vamos ahora con 3 soportes estupendos. Estoy segura que si sois seguidores habituales en el canal, sabéis que la forma hexagonal es una de mis preferidas y que aprovecho cualquier ocasión
para tener algún objeto con ella. En esta ocasión le ha tocado el turno a 3 vaciabolsillos, bandejas, cajas, no sé bien cómo describirlo, en madera, en 3 tamaños diferentes. La más grande mide aproximadamente 8 centímetros y medio de lado, 7 centímetros para la mediana y 5 y medio, casi 6 para la pequeña. Encajan unas sobre otras, las podemos colocar por separado o juntas realizando una composición. Tienen un fondo de 3 centímetros aproximadamente todas ellas y de lado a lado en el hexágono, en la diagonal, miden 17 centímetros, 14 y 11 y medio respectivamente. A ver qué surge y cómo las decoramos más adelante. Con el siguiente material nos vamos a ir a una relojería con estas pequeñas maquinarias completas para utilizar en alguna manualidad, como por ejemplo una teja, un plato o un cuadro. Nos servirán para crear bonitos relojes, ya que vienen con todo el set completo, tanto la maquinaria, que vienen 2, como un amplio set de 3 modelos diferentes y 2 por cada uno de ellos de diferentes tipos de agujas. Y con el aplique necesario para poder colgar nuestro reloj. Vamos a ver sobre qué soporte utilizamos alguno de estas maquinarias y pasamos al siguiente material. Aprovechando este material que vamos a ver a continuación, os voy a contar un pequeño secreto personal. Y es que a mí me cuesta mucho entrar en modo navideño, no solo para realizar tutoriales aquí en el canal, sino en general en mi vida personal. Pero yo sé que no a todo el mundo le ocurre lo mismo. Es por ello que en previsión a siguientes tutoriales y materiales que podamos necesitar para los próximos meses, me han enviado este set de 50 piezas en madera, con una bonita forma de bola navideña. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? No me lo esperaba. Viene incluso con la cinta rústica para poder hacer con ellas bolas independientes o incluso una guirnalda. Desde luego, con 50 piezas vamos a poder tener para dar, tomar y regalar. Un diámetro de 5 centímetros para la circunferencia y un alto total de la bola de 6. Bueno, ya tenemos un material preparado para los próximos meses. A ver si voy encontrando inspiración. Hemos llegado al último producto. 9 plantillas de stencil o estarcido. El plástico es sorprendentemente de una grandísima calidad. El tamaño bastante generoso, 30 centímetros por 30 en formato cuadrado. Y un estilo country, rústico, farmhouse de los diseños que ya vais a ver a continuación. Me encantan. Como me pilláis terminando el verano y grabando fuera de mi estudio, voy a colocar el cartón con el que vienen protegidas por debajo para que podáis apreciar mejor cada uno de los diseños. Comenzamos con un pequeño corderito. Un tractor cargado de calabazas. Otoñal. Una vaca. Vida en la granja. Una segunda vaca. Lechera esta vez. Hay un motivo más country que unas gallinas con huevos. Producto fresco. Nos faltaba la granja y el pequeño molino de agua. Debería haber comenzado por un welcome, la granja, los pollitos, la cerca. Le he dejado casi para el final. Y más alegres recibimientos. Bienvenidos a nuestra granja y unas preciosas calabazas al más puro estilo Cenicienta. Y para el último, no podía ser de otra manera, muy dulce, un panal de abejas con la reina, por supuesto, y unas palabras preciosas. Y con esto hemos terminado la review de materiales del vídeo de hoy. Os recuerdo que os dejo los enlaces a todos estos materiales abajo en la cajita de información del vídeo. Y no olvidéis el descuento por si hacéis una visita a la web y se os antoja algo.
Volveremos en los próximos días con alguna otra idea. ¡Chao!